Good morning. Thank you, Fabio. Thank you very much, and thank you to the government of Brazil for hosting this meeting. It's a pleasure to be here on behalf of the Secretariat, all the team working on this issue. I'm happy to convey our greetings and our great expectations on the results of these 2 days of work. If you don't mind, and with your permission, I don't speak Portuguese, and I speak, I think, good Spanish, so I'll use my mother tongue to make the presentation, but the presentation is in English, so I'll see how we can play with this. CITES, como bien lo explicó Fabio, es un complemento a todo lo que se viene haciendo y trabajando en el tema de reglamentación y ordenación del aprovechamiento de los recursos marinos en el mundo. Como ustedes saben, no sé quién no conoce CITES en la sala. Todo el mundo conoce CITES. Entonces siempre es un peligro explicar CITES a los expertos porque ustedes saben más de CITES que yo. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido de las principales disposiciones y de algunos puntos salientes de la convención. Si ustedes tienen algo que complementar o preguntas, por favor, no duden en hacerlo. Como ustedes saben, este es un año muy importante para CITES porque se cumplen los 40 años de la adopción de la convención, que fue suscrita el 3 de marzo del 73 en Washington. En algunos países CITES se conoce como la Convención de Washington. Estos fueron los ministros plenipotenciarios que firmaron la convención en esa época, y estos son, si ustedes cuentan, hay cinco hombres y una mujer. Después, haciendo las cuentas, los 5 tiburones y las mantas reis que se listaron en CITES, ellos son los jefes de las delegaciones que propusieron la inclusión de esas especies a la pasada reunión de las conferencias de las partes. Varios son de este hemisferio, como el delegado de Estados Unidos, Brasil, Colombia y Ecuador. Al mismo tiempo están los representantes de la Unión Europea. La misión de CITES, como bien lo dijo Fabio, no es prohibir el comercio, no es ser una barrera, es asegurar que la vida silvestre, fauna y flora que se comercializa internacionalmente no es explotada, aprovechada de manera insustentable, y hemos tratado de resumirlo en estas 3 palabras: legalidad, sustentabilidad o sostenibilidad y trazabilidad. Digamos que estas son las 3 misiones principales de la convención. El año pasado en Río +20 se adoptó un párrafo que reconoce a las CITES como un convenio ornitorrinco. Realmente es un híbrido entre medio ambiente, comercio y desarrollo. Y así lo dice el párrafo 203 del documento de Río, que dice que CITES es un convenio internacional que se encuentra en la intercepción entre comercio, ambiente y desarrollo, promueve la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad y debe contribuir tangiblemente a los medios de subsistencia de las poblaciones locales. Esa interacción entre comercio, medio ambiente y desarrollo es bastante compleja, y las reuniones de la conferencia de las partes y demás debates que tenemos al interior de las CITES muestran bien las diferentes perspectivas que se tienen sobre la convención. Tratando de resumir, porque ahora que vamos a trabajar juntos, pesca y autoridades CITES, en muchos casos están en el mismo lugar, es bueno que nos conozcamos mutuamente. La CITES tiene un sistema armonizado de permisos que utilizan 179 estados partes en la convención. Estos tratados ambientales realmente son más que leyes, son regímenes internacionales que reglamentan un sector, y en el caso de CITES es un régimen internacional legalmente vinculante. O sea que aquí ya no estamos en el plan de las estrategias, ni las declaraciones, ni los códigos de buena conducta. Aquí hay que respetar la ley, y si no se respeta la ley hay consecuencias. Las consecuencias justamente en CITES están en esa intersección que tenemos con los aspectos comerciales. Hay medidas de cumplimiento que incluyen medidas comerciales, cupos, restricciones, suspensiones de comercio.
recomendaciones para suspender el comercio hay en vigor para varios países que no han respetado las disposiciones de la convención. Y en CITES hay algo bastante único con relación a otros convenios, y es que en CITES siempre se decide. Si no hay consenso, se vota, como ustedes lo vieron en Bangkok, y las 2/3 partes son la mayoría que decide si una decisión pasa o no en el tema de las enmiendas a las listas de las CITES. He puesto esto para nuestros colegas científicos, que son realmente los que tienen el poder en la convención, y es bastante único a las CITES también. En CITES las autoridades científicas son autoridades, tienen un verdadero poder y son ellas las que dan el dictamen que permite o no que el comercio ocurra. Aunque no se dice claramente que ese dictamen es vinculante, sin ese dictamen no se puede emitir un permiso CITES de ninguna índole. Y la fuerza de CITES es que está sobre el terreno, estamos actuando, son ustedes las 179 autoridades CITES que están en los diferentes países los que están implementando la convención con una base científica lo más sólida posible y con un énfasis importante en la fiscalización y el control. Se trabaja con aduanas, es uno de los pocos convenios que tiene, uno de mis colegas es un policía que ha trabajado antes con Interpol, tiene una unidad de observancia, se trabaja muy estrechamente con aduanas y con los demás organismos de vigilancia y control a nivel internacional, regional y nacional. Este podría ser uno de los tantos ecosistemas CITES, pero creo que es importante que nos veamos dentro de la familia, porque ahora que vamos también a sumarnos a la familia de la pesca, este es un poco viejo este gráfico, pero digamos que todo este sector izquierdo donde están los Regional Fisheries Management Agreements, FAO, y todos los acuerdos bilaterales de pesca, como OSPESCA, OLDEPESCA, etcétera, todo ese componente va a ser parte de este ecosistema para el tema de recursos marinos. También trabajamos dentro de la familia de las convenciones relacionadas con la biodiversidad, con la CBD, con la CMS, que es la de especies migratorias, Ramsar, humedales, la del patrimonio mundial y la del el International Treaty sobre recursos genéticos. Trabajamos, como ya lo dije, también con la Interpol, la Organización Mundial de Aduanas y organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. Como lo dije, 179 Estados miembros, el último que ha accedido a la convención es Angola, todavía no tuve tiempo de colorear el blanquito ahí abajo de Angola, así que como ustedes pueden ver, están los que deben estar. Los grandes importadores y los grandes exportadores son partes en la convención. Después vamos a ver de pronto si hay tiempo el tema de las reservas, quiénes han entrado reservas al tema de los tiburones y quiénes no, pero en principio todos los grandes actores son parte en la convención. CITES lista 35,000 especies, de esas 35,000 especies solamente 3% están en el apéndice 1, esas son las que reconocen más fácilmente los medios de comunicación por las que siempre nos están contactando. En el 3% están los tigres, están las tortugas marinas, están algunas poblaciones de elefantes, rinocerontes, etcétera, y el 97% de las especies, de esas 35,000 especies están listadas en el apéndice 2, es decir que el comercio es permitido bajo las condiciones que establece la convención. Es decir que es una convención sobre el uso sustentable de los recursos naturales, más que sobre la prohibición y el no uso de los recursos naturales. De esas 35,000, el 97% están en el apéndice 2, pero las que se comercializan realmente no son más del 4% de esas especies. Y las que se comercializan en altos volúmenes solo llegan al 1% de esas 35,000, que son más o menos 150,000 especies de animales y 1.800 plantas, que entre ellas suman más del 90% de todas las transacciones registradas por las CITES. Para resumir esta parte, CITES establece este marco legal internacional con mecanismos comunes, procedimientos comunes, controles estrictos para el comercio internacional, y con nosotros hablamos de comercio internacional,
tenemos una figura que es comercio internacional a fines no comerciales, que es todos los intercambios del apéndice 1, y para eso tenemos unos controles muy estrictos. Y segundo, la regulación efectiva de todo el comercio internacional para los otros dos apéndices. Tenemos una base de datos sobre comercio donde se registran todas las transacciones reportadas con 13 millones de datos. Es un comercio internacional que se valora en billones de dólares, por ejemplo, en la región el comercio de caracol pala o el Queen Kong, tiene varios nombres en diferentes países de la región. En Colombia le dicen caracol pala, pero si no le dicen lambí en la República Dominicana. En Nicaragua, ¿cómo le dicen? El gambute. Son 60 millones de dólares al año solamente en el comercio de, sobre todo la carne del caracol pala. El comercio de pitones, por ejemplo, que es un comercio de 3, 4 especies, pitón reticulatus, llega a $1 billón al año. Son ejemplos que nos pueden servir para la trazabilidad de algo legal después, y están involucradas todas estas marcas de lujo que producen los sacos, billeteras, brazaletes, etcétera. Y comercio de maderas, solamente las maderas preciosas que están en CITES, la caoba puede llegar a $33 millones al año. El comercio ilegal es un problema, tenemos estimaciones porque por la naturaleza de esta actividad es difícil cuantificar realmente los números exactos de lo que está saliendo, pero se calcula entre 5 y 20 billones de dólares al año. No, 5 a 20, esto es en inglés, 5 a 20 mil millones de dólares al año en español. Y esto incluye especímenes del apéndice 1, como un cuerno de rinoceronte, que ustedes saben que vale más que el oro ya, vale más un cuerno de rinoceronte que 1 kilo de cocaína, así que pueden entender fácilmente que el crimen organizado está interesado en este tipo de actividades. Y especímenes que pueden ser comercializados legalmente, pero que se salen por los caminos verdes, como estamos viendo con el tema de las maderas en algunas regiones de este hemisferio. CITES cubre toda una serie de sectores económicos y de ahí la importancia, y en eso tenemos que trabajar también el tema de comunicaciones. Me parece muy importante para explicarle a la gente, es no solamente proteger un animal o una planta, es entender la relación que tenemos con esos recursos en nuestra vida diaria, que van desde los productos para la construcción, los muebles, las medicinas, los cosméticos, la comida, los pieles, la moda. Tenemos, por ejemplo, como está el sitio aquí, podemos hablar. Ustedes saben que este pintalabios, ¿dónde está ahí, Belice? Este pintalabios contiene una especie de CITES. ¿Ustedes saben cuál es? Los pintalabios, los chiclets o los chewing gums contienen una especie de CITES. Cuando esos productos contienen una especie de CITES, normalmente son productos CITES. O sea que nosotros exigimos permiso no solamente para la planta, sino para todo lo que sale de esa planta. Ese pintalabios tiene Euphorbia antisifilíptica, que es una planta, una candelilla, una goma de México, que es utilizada por la industria cosmética para darle el brillo y la consistencia a los pintalabios. Durante muchos años, normalmente CITES debería solicitar un permiso para todos esos pintalabios cada vez que se mueven de un lugar a otro. Una vez un aduanero empezó a parar los cargamentos de pintalabios y ahí todo el mundo se dio cuenta de que los pintalabios contenían Euphorbia antisifilítica. Y bueno, ahí se reunieron los actores involucrados y encontraron una solución para exentuar a los pintalabios de los controles de las CITES, porque era una cadena de abastecimiento muy compleja. Pero solamente un ejemplo para decirles, en nuestra vida diaria, ustedes ahí tienen alguna especie de CITES con ustedes, no sé, en los zapatos, en la billetera, en lo que comieron esta mañana, etc. Pero la gente muchas veces casi siempre no lo realiza, no está consciente de eso. Ahí necesitamos
un trabajo importante y necesitamos hacerlo en compañía de todos los que están aquí presentes. También están los sectores más conocidos como el sector del comercio de mascotas, el turismo, los safaris, los coleccionistas de especímenes, etcétera. Esto lo organizamos en un sistema de listas. Como ustedes saben, hay 3 listas en CITES que listan especies, y en especies significa las especies, las subespecies y las poblaciones geográficamente separadas que pertenecen a estas 2 categorías. En el apéndice 1 están las especies afectadas, amenazadas de extinción, que pueden ser afectadas por comercio. El comercio internacional está normalmente prohibido, es 3% de los listados. Por ejemplo, en especies marinas tenemos los softfish, están en el apéndice 1. En el apéndice 2, las especies no están necesariamente amenazadas, pero hay que controlar el comercio para evitarlo. Y también incluimos especies que, aunque no estén amenazadas para nada, se parecen a esas especies que están bajo control. El comercio internacional es permitido pero reglamentado y es el 97% de los listados. En Bangkok, estos son los nuevos miembros de la familia, los listados. Se listaron estas especies de tiburones y las especies de mantarrayas. La entrada en vigor de estos listados fue pospuesta hasta el 14 de septiembre del 2014. Por eso creo que estamos hoy aquí, es porque tenemos menos de 10 meses para preparar todo para que el 2014 estemos listos. En septiembre del 2014, algunas de estas especies ya están en CITES, pero en el apéndice 3, que es el apéndice donde se listan especies que un país parte incluye y solicita la colaboración de otros países para controlar, ayudar a su protección. El comercio internacional está permitido, pero regulado, es un poco menos restrictivo que el apéndice 2, porque el apéndice 3 no requiere, por ejemplo, el dictamen de extracción no perjudicial. El apéndice 3 solo requiere que se verifique el origen legal del espécimen. Ahora, por ejemplo, tenemos hasta septiembre del 2014 el Lama natsus, que es el pork beagle, ¿cómo se dice en español? El sardinero, el tiburón sardinero, ¿no? Y el Lewini están en el apéndice 3, o sea que si los países quieren exportar especímenes, aletas o carne de estas especies, necesitan, si es Costa Rica y la Unión Europea necesitan permisos de exportación, los otros necesitan certificados de origen hasta el 2014. Esto nos ayuda un poco a preparar el terreno para la entrada en vigor de los nuevos listados. Otras especies marinas que están en los apéndices CITES, por ejemplo, está el pescado Napoleón, que está en el apéndice 2, el caracol pala o el gambute, el lambí en el apéndice 2, las conchas gigantes en el apéndice 2, los corales negros también en el apéndice 2, la anguila europea en el apéndice 2 y los esturiones que producen el caviar en el apéndice 1 y 2. El sistema de permisos CITES, ustedes lo conocen, pero lo vamos a ir discutiendo durante estos días porque es una visa, es un documento que debería funcionar como un esquema de certificación gobierno a gobierno, y tenemos que ver los puntos álgidos para hacer de este un sistema robusto, creíble para el tema de los tiburones. Como son, por ejemplo, los 2 estándares claves de CITES, que son el dictamen de extracción no perjudicial y la verificación de la obtención legal de los especímenes. En esos permisos está un montón de información que ayuda a los científicos, a los controladores, a los aduaneros, a los comerciantes, porque hay información científica, hay información sobre la fuente, el origen legal, hay datos de comercio, sobre todo de volúmenes, no tenemos información de precios, y están los propósitos de comercio y la duración de la validez de ese documento. CITES, curiosamente, también reglamenta el comercio con los no partes. Esto es importante que lo tenemos en cuenta después para ver
qué países han entrado reservas a los listados y cómo vamos a tratar esos países a partir de septiembre 14. Los países no partes deben, por ejemplo, emitir documentación comparable, emitida por autoridades competentes similares a las autoridades CITES para que sea reconocido por un país CITES, un estado parte, y debe respetar los requerimientos de CITES, por ejemplo, la resolución 12.3 sobre permisos y certificados. Todos los detalles de estas autoridades deben ser incluidas en el directorio CITES. Los países que han entrado a una reserva se consideran como países no partes, o sea que deben respetar esto igual. ¿Hay algún país de la región que ha entrado reservas para los listados de tiburones? Guyana entró reservas, pero creo que no está aquí. Guyana es uno de los países de la región que ha formulado reservas a estos listados. La colaboración es fundamental para este trabajo y de eso es lo que vamos a hablar también estos 2 días, cómo vamos a colaborar más allá de la retórica de estos slides, cómo vamos a poner eso en práctica las autoridades CITES, los entes rectores que manejan los recursos, las aduanas, la policía, los representantes del Poder Judicial y los actores importantes que son también los comerciantes, los diferentes miembros de la cadena de valor de estas especies y también la sociedad civil, las ONGs, la academia, etc. Para resumir, CITES es un convenio internacional sobre fauna y flora silvestre. Les repito esas 3 palabras que quisiera. En el taller creo que vamos a basarnos mucho en la legalidad y en la trazabilidad y de aquí de pronto sale algo novedoso porque son temas que los estamos presentando de una manera que intentamos sea innovadora para justamente responder a las necesidades de los sectores más comerciales como el sector pesquero y el sector de maderas, con controles estrictos para el 3% de las especies que están en el apéndice 1, con un marco legal de procedimientos para el apéndice 2 y 3 y para el 1 también, que facilite que el buen comercio y detenga el comercio insostenible o ilegal o que no ha sido reportado, con un sistema de permisos y certificados y basado fuertemente en la cooperación y en la colaboración intersectorial, interagencias. Brevemente sobre los tiburones y las mantas, ustedes saben que en Bangkok en marzo del 2013 se incluyeron 5 especies de tiburones y todas las mantarrayas en el apéndice 2, que la entrada en vigor de esos listados se pospuso hasta el 14 de septiembre del 2014 para darles tiempo a los países para resolver algunos problemas técnicos y administrativos relacionados con la implementación. Y ustedes saben también que en Bangkok la Unión Europea anunció un proyecto de 1.2 millones de euros para asistir a los países en desarrollo a la implementación de esas medidas que les van a permitir de aplicar y reglamentar el comercio internacional de estas especies de acuerdo con los nuevos listados. Estas ya las vimos, estas son las 5 especies de tiburones y las mantarrayas. No sé si en el taller ustedes van a hablar de todos los tiburones o hay algún énfasis especial en los de la región, todos, ¿sí? Y supongo que vienen los especialistas de las mantarrayas también, ¿o son los mismos los que conocen de las 2 o nos vamos a focalizar más sobre tiburones? Es más sobre tiburones. ¿Qué deben hacer las partes a partir del 14 de septiembre del 2014? Perdón, disculpen el error, nos anticipamos un año, 2014.
tienen que respetar algunos requerimientos nuevos. Por ejemplo, en el tema de legalidad tenemos que ver todo el tema de la revisión de las leyes que mencionó Fabio, cómo se reglamenta el aleteo, cuáles son las medidas adoptadas, las prohibiciones, etcétera, cómo se hace el monitoreo, cómo se determina la obtención legal y las obligaciones que tienen los países en el marco de los acuerdos regionales de pesca, los acuerdos subregionales, los diferentes organismos que reglamentan la actividad pesquera en la región y alrededor del mundo. Y en el tema de sustentabilidad, asegurarnos de que ese comercio no es perjudicial para los tiburones, que es todo el tema científico, que no lo vamos, creo, a desarrollar mucho aquí, pero que debe ser, es otra de las grandes tareas que tienen los países, es todo el trabajo de los estudios de población, de los monitoreos para saber el estatus de esas especies a nivel nacional, a nivel regional, y quizás discutir o identificar algunas pautas, algunas metodologías para hacer los dictámenes de extracción no perjudicial para tiburones, cómo la región cree que se puede hacer eso. El tercer tema es trazabilidad, que es ese tema lo voy a desarrollar más mañana. Solo quisiera finalizar explicando un poco muy ligeramente lo que estamos haciendo. En CITES de aquí hasta el septiembre del 2014, la Secretaría está cooperando con la FAO estrechamente, y aquí quizá Mónica nos va a hablar más en detalle de lo que estamos haciendo juntos, pero nos consideramos estratégico y fundamental una colaboración estrecha entre CITES y FAO a nivel internacional y a nivel regional y nacional entre autoridades de pesca y autoridades CITES, cuando las autoridades CITES sean diferentes de las autoridades de pesca para el manejo de estas especies. Estamos participando en las reuniones de las RFMOs. Mi colega Tom de Mulener creo que estuvo con Fabio en Cape Town la semana pasada en la reunión de ICAT. Tenemos unas guidelines para cooperar con ICAT en el tema de recursos marinos, específicamente el tema de tiburones. Estamos promoviendo en la medida de lo posible que las autoridades CITES se comuniquen, se reúnan, establezcan un diálogo permanente con las autoridades pesqueras, ligando este trabajo al Plan Internacional de Acción para Tiburones y los planes nacionales de acción para tiburones, recogiendo las necesidades de los países. Hay trabajo que se ha hecho a través de ONGs como TRAFIC vía la Unión Europea, y nosotros mismos estamos haciendo a través de cuestionarios un Needs Assessment, una evaluación de las necesidades a nivel nacional y a nivel regional, y adelantando todos los esfuerzos para asegurar que las reglamentaciones, los requisitos de la CITES sean implementados de manera eficiente e integrada en la medida de lo posible junto con los regímenes de pesca. Y mañana vamos a ver por qué es importante que esto se haga de manera integrada, pero desde ya puedo adelantar que cuando se habla, por ejemplo, para dejar ya un tema sobre la mesa, de la obtención legal de tiburones en aguas internacionales, el artículo, bueno, y además para hacer el puente con lo que va a presentar Fabio ahora, lo que llamamos introducción procedente del mar, el párrafo 6 del artículo 4 no requiere que se haga un dictamen un legal acquisition finding, una verificación de la obtención legal. El texto de la convención no pide eso. Pero tenemos una resolución que nos da unas pautas que se refieren a lo que dicen los RFMOs. Tenemos que ir a ver en otras legislaciones qué es lo que está estipulado para que se asegure de que no se están explotando los recursos de manera insostenible, ilegal o sin reportarlo a las distintas entidades. Esto es una mirada rápida sobre lo que está haciendo CITES. Ya mañana esta presentación la preparamos así sobre la marcha, porque realmente lo que había preparado es lo de mañana sobre la obtención legal de los especímenes, que es donde vamos a poder trabajar más en forma
de taller algunas de las cosas que podemos hacer. Muchas gracias.